Mensaje de la Santísima Virgen María a su amada hija Luz de María, 11 de octubre del 2016. Amados hijos de mi corazón inmaculado, mi hijo se mantiene mirando a esta humanidad y bendice a quienes se mantienen fieles. Mi hijo bendice a quienes se encontraban extraviados y se han arrepentido de su mal obrar y actuar. Mi hijo bendice a quienes se mantienen en el camino extraviado, para que renueven su caminar y lo mantengan unido a la voluntad divina. Mi hijo se duele por sus hijos que no le aman ni desean acercarse a él. Amados hijos de mi corazón inmaculado, cuán perdida se encuentra esta generación. No temen ofender a mi hijo, amparándose en su misericordia e ignorando que si no se arrepienten, la misericordia divina se ve atada y no les puede auxiliar. La misericordia divina se encuentra abierta para todo su pueblo. Yo intercedo por todos, pero es necesario que el hombre reconozca su error, se arrepienta y desee enmendarse. Yo les ofrezco mi mano para conducirles al camino del bien. Ustedes decídanse a darme la mano. Les aseguro que cuanto se esfuercen, será tomado en cuenta. Hijos, les invito nuevamente a laborar con ahínco por el reino de Dios. Sean fieles, dejen de lado la vida mundana. Los verdaderos hijos de mi hijo no pueden servir a dos señores. No pueden vivir en lo mundano y contaminado y vivir en contra del pecado. No continúen exponiéndose a la tentación, es peligroso. El mal permanece atento para llevarles a caer. Amados hijos, el mal debilita al hombre, atacándole los sentidos. Viven en medio de la confusión. La iglesia de mi hijo se ha dividido dando paso al modernismo y apartándose poco a poco de la obediencia a la santidad a la que es llamada el pueblo de mi hijo. La moral en la iglesia de mi hijo se funde como cera en el fuego para ser infringida con libertad. Como madre sufro al mirar a mis hijos ensuciarse en el barro de la impureza en todo estado. Mis hijos han permitido que la atrofia se apodere de sus pensamientos, para cometer actos impuros sin sentir culpa ni cargos de conciencia. Esta generación toma la ley de Dios y la transgrede, formando leyes a su conveniencia, ofendiendo a mi hijo gravemente. Amados hijos, no miran que las obras que les llevan a la muerte espiritual son las que se esconden para que la conciencia no les lleve al arrepentimiento. Hijos, algunos de ustedes pertenecen a diversos grupos dentro de la iglesia de mi hijo y acuden a diario a la oración. Esto lo hacen para acallar la conciencia al no cumplir correctamente con una vida coherente con la fe que profesan. Esas obras, esos actos, esas oraciones son obras muertas, equivocadas e infructuosas, ya que tienen el propósito de distraer la conciencia para que la conciencia no descubra el hedor que cubre la vida de quien obra incorrectamente. Amados míos, en este instante la confusión toma las riendas de cantidad de mis hijos, siendo llevados por el camino equivocado. La persecución de mis hijos aumenta conforme el hombre se aleja de mi hijo y lo olvida para tomar al demonio como su Dios. La humanidad ahonda en lo satánico y oscuro. El demonio les acoge brindándoles todo el libertinaje para que se amparen en la codicia, en la impureza, en la inmoralidad y así sean aliados del mal, permitiendo que los demonios les dominen. Cuando las criaturas humanas permiten que el mal les domine, ese mal les toma y les da cuanto necesitan para contagiar a los hombres mediante el engaño. Oh generación irreconocible, cuánto lamento causan a mi hijo. Continuarán los levantamientos sociales, la economía cae y el hombre se levanta contra el hombre. Las diferencias de clases sociales son causa de grandes levantamientos. Las luchas por este motivo no se hacen esperar.
La sobrepoblación advierte grandes cambios económicos que llevan a la sociedad a perder la paz en todo aspecto. El temor es exhalado constantemente ante la violencia y el terrorismo. El hombre se sentirá extranjero en su propia patria. Los ancianos son irrespetados en su propio suelo. La mujer es amedrentada en su propio hogar. El que fue invitado, en instantes será dueño de casa. La juventud que ha sido acogida en algunos países, se levanta en medio de los adultos, tomando lo que no les pertenece y violentando a los que son fieles a mi Hijo. Los templos pasarán de ser casas de oración y adoración, a ser lugares temidos por mis hijos ante la violencia que cada instante se levanta ante la creciente ola de adeptos a Satanás. Mis hijos predilectos y fieles a mi Hijo, serán flagelados por usar el hábito. La muerte les rondará constantemente al no ceder ante las amenazas de los que se unen a las hordas del mal. Amados hijos, el hambre cabalga por la tierra. El clima variará en todo lugar hasta que los sembradíos se marchiten por el calor, por la lluvia y las plagas. La hambruna se generalizará, a causa de la cercanía del gran cometa que se acercará cada instante más a la tierra. Las naciones de gran opulencia caerán en la miseria. La cercanía del gran cometa provocará que algunas ciudades costeras sean inundadas como no se ha visto antes. La miseria tomará su lugar dentro de la humanidad. Olvidan cuanto les he alertado. La gran nación en la que viven mis hijos de todos los lugares, padecerá grandemente. El océano se levantará sobre ella y silenciará el bullicio y detendrá los actos contrarios a la voluntad divina. Hijos míos, oren por Inglaterra. La plaga se encuentra a las puertas, su suelo se estremecerá. Hijos míos, oren por China, padecerá, su suelo se estremecerá. Verterá dolor sobre la humanidad. Hijos míos, oren por Italia, será estremecida, el terror toma fuerza. Amados hijos de mi corazón inmaculado, mi Hijo les mantiene en su regazo. El mal aumenta, pero el amor de mi Hijo por su pueblo es infinito y las legiones angélicas acuden presuosas a proteger al hombre que les solicita su protección. No se nieguen el amparo divino, desapéguense de lo que les lleva a caer y extiendan sus manos hacia esta madre que les ama. Mis hijos nunca han sido desamparados por mí. En todo instante, por más cruentos que han sido los instantes, esta madre les ha protegido y defendido cuando el mal se ha acercado para derrotarles. No se alejen del alimento eucarístico. Cada uno de ustedes es templo del Espíritu Santo, y por lo tanto, es protegido por legiones angélicas. Por ello manténganse en el camino recto que les conduce a la salvación del alma. En este instante les llamo vehementemente a mantenerse dentro de la ley de Dios para que no les desvíen por senderos equivocados. Sean fieles a la palabra de mi Hijo en la Sagrada Escritura y presten atención a la explicitación revelada en estos llamados. Son el pueblo de mi Hijo, y no les desampararé. Cuanto más cruento sea el instante, mayor será mi protección sobre ustedes. No teman, hijos, el amor divino atenúa los instantes difíciles y les provee de fuerza espiritual como nunca antes ha sido provisto el pueblo de Dios. No teman, esta madre les ama, les llamo a adentrarse en el sagrado corazón de mi Hijo y en mi corazón inmaculado. Sean perseverantes, no decaigan en la fe, mantengan la confianza en mi Hijo. Les bendigo, Mamá María. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida.